Cuando hablamos de desierto, hablamos de estaciones, de etapas de la vida, etapas que no son para nada fáciles, etapas de prueba, etapas de dificultad, y la vida cristiana tiene etapas como esas. Y sé muy bien que es muy probable que varias personas de esta iglesia en este momento estén atravesando un desierto en sus vidas, estén pasando por un periodo de prueba, de dificultad. A veces esos desiertos nos vemos metidos en un desierto por nuestras propias decisiones. De repente, de pronto pasamos por un momento de gran prosperidad, pasamos por un momento de progreso, de crecimiento, y nos empezamos a olvidar de Dios. Y empezamos a decir, sí, gracias a Dios, pero ya mi corazón no está ahí en Él, ya no lo está buscando. Y empiezo a distanciarme lentamente, poquito a poquito. Al principio uno no se da cuenta mucho, pero en el término de las semanas, de los meses o incluso de los años, yo ya estoy en el medio de un desierto. ¿Y por qué? Porque me alejé de Dios. En medio de la bendición, lo que hice fue alejarme de Él y terminé en un desierto. En otros casos puede ser porque sencillamente es necesario. Es necesario. Dios nos conoce. Dios nos conoce y sabe que hay cosas en nuestra vida que no van a cambiar si no es a través de un desierto. Hay cosas en nuestros corazones que Dios ha querido transformar, pero no ha sucedido. Gracias. No ha sucedido, y entonces Dios dice, bueno, ya que le hablé a mi hijo de ciertas maneras, ya que quise tratar con él en estas áreas de ciertas maneras, pero él no ha cambiado, entonces vamos con un tratamiento un poco más fuerte. Y entramos en un desierto, en una situación difícil en nuestras vidas donde Dios empieza a sacar a la luz cosas que nosotros ni siquiera podíamos ver, de nuestro corazón, de nuestro carácter. Pecados que de pronto no reconocíamos como pecados y tantas otras cosas. O sencillamente a veces pasamos por desiertos porque Dios quiere poner a prueba nuestra fe. A veces de pronto estamos en una vida agradable a Dios, comprometida, apasionada, pero de repente Dios empieza a hacerse sentir distante, como que Él no está, como que Él no escucha. Y pasamos por periodos de una profunda soledad, de una profunda sequedad, y buscamos a Dios, pero Él se hace sentir un poco distante porque quiere poner a prueba nuestra fe, nuestra confianza en Él, en sus promesas, en lo que ya conocemos de Él. En fin, entonces cuando hablamos de desierto no estamos hablando de una forma única, manera específica en la que uno termina pasando por una situación difícil en la vida. De hecho, puede haber más motivos. La vida humana es tan compleja que no podemos encajonarnos en 3, 4 razones por las cuales pasamos por algo difícil. Pero lo cierto es que la vida está llena de esos momentos. Y tal vez tú estás pasando en este momento en tu vida por algún desierto. Y Dios, o quiero en el nombre del Señor decirte que Dios está ahí presente. Dios no te va a dejar solo. Dios te va a guiar a través del desierto hasta que salgas del desierto. Él te va a dar la victoria. Pero entonces si estamos en ese desierto es porque hay que aprender cosas. ¿Bien? Es decir,
Supongamos que un desierto es una situación difícil de salud, ¿cierto? Imagínate eso, cualquier enfermedad, algo que está poniéndose duro en tu vida y ya no puedes hacer un montón de cosas como antes podías. Entonces tú dices, no, este es mi desierto, y entonces piensas que el desierto es que la salud regresa. No, Dios no juega eso. No es que el desierto es una situación mala y salí del desierto cuando ya es buena. No, o sea, es como queriendo decir que Dios, venga, lo pongo por un desierto, pum, le quito la plata. Y después de 6 meses, tome y se la doy otra vez. Y ya. No, ¿qué fin hay en eso? ¿Hacernos sufrir? No. Lo que Dios quiere es, por medio de esas situaciones difíciles, que conozcamos nosotros nuestro propio corazón y veamos qué cosas están mal en nuestra vida, y también que nos demos cuenta si realmente conocemos a Dios o nos falta conocerlo todavía mucho más. El punto es que al pasar ese desierto, no es que la situación es diferente, yo soy diferente. Eso es lo que Él quiere hacer en un desierto, cambiarte a ti, no tu situación. Incluso puede haber personas que la situación de salud siguió siendo la misma. Siguieron enfermos porque ya era una situación de edad, por ejemplo. Pero pasaron el desierto. ¿Por qué? Porque ya sus corazones cambiaron. Entonces no necesariamente la situación cambió, pero ellos cambiaron y ahora están llenos de paz y de gozo. Aunque de pronto siguieron con achaques de salud. Puede suceder. De nuevo, la vida es tan compleja y nosotros somos tan diferentes unos de otros que Dios va a saber cómo tratar con cada uno. Amén. Amén. Dios va a saber cómo tratar con cada uno y lo va a hacer con amor, lo va a hacer con compasión, con gentileza. A veces de pronto se sentirá un poco severo, pero es porque es necesario. A veces hará un sacudón que se sentirá fuerte, pero es porque es necesario. Y en medio de eso, hermanos, estamos en esta serie de 2 meses, y mi deseo es que todos aprendamos a pasar a través del desierto. El mensaje de hoy se titula Ateísmo práctico. ¿Y qué queremos decir con ateísmo práctico? De eso se va a tratar este mensaje. Pero también quiero decirles que muchas veces el ateísmo práctico, cuando caemos en este error de vivir como ateos prácticos, esta es una de las causas por las cuales nos metemos en desiertos. Por hacer esto, por actuar como ateos prácticos. Es decir, como personas que, aunque dicen que son cristianas, viven como si Dios no existiera. Y lo llamamos ateísmo porque vivimos como si Dios no existiera, pero lo curioso es que decimos creer en Él, pero nuestras decisiones reflejan lo contrario. ¿Por qué esa desconexión? Yo me he preguntado eso. ¿Por qué, si yo creo en la verdad, por qué vivo como si no creyera en ella? ¿Dónde está esa desconexión? ¿Qué sucede? ¿Por qué esa desconexión? He meditado mucho en eso y no estoy todavía seguro de entenderlo todo bien, pero he llegado a darme cuenta que tal vez mis creencias no son tan fuertes, ¿sí? Es decir, si yo digo que soy cristiano, pero todavía vivo y actúo y tomo decisiones y pienso y hago muchas cosas como si Dios no existiera, es porque mis creencias no son lo suficientemente fuertes. De pronto están aquí, pero no aquí, ¿sí? ¿Y cuál es el asunto? Que lo que creemos nos dirige. ¿Puedes repetir eso conmigo? Lo que creemos No, lo que creemos nos dirige. Bien.
Si yo creo que soy un bueno para nada, cada vez que me pongan una responsabilidad la voy a asumir mal. ¿Por qué? Porque creo que soy un bueno para nada. Y así sucede en cualquier otro aspecto de la vida. Si tú crees que tú eres una persona atractiva, actúas con seguridad frente a personas en el trabajo, frente a personas amigos, personas del sexo opuesto. Tú actúas con seguridad porque crees que eres atractivo. Pero si tú crees que eres una persona, que eres el patito feo, entonces tú vas a andar actuando con inseguridad, ¿cierto? Entonces lo que nosotros creemos moldea nuestro pensamiento, nuestras decisiones, nuestras acciones, y por eso hacemos lo que hacemos. Cuando yo vivo mi día a día, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, haciendo mi voluntad y no haciendo la voluntad de Dios, estoy realmente actuando como si Él no existiera. Eso significa que tengo creencias equivocadas acerca de Dios. Por allá en el siglo XIX, comienzos del XX, tal vez alcanzó a vivir un filósofo llamado Friedrich Nietzsche. Y él dijo, dentro de sus muchos pensamientos, que el hombre era quien había creado a Dios a su imagen y semejanza, ¿sí? Obviamente él era ateo. Y él, mucha de su filosofía se encargó en ser una crítica fuerte hacia los sistemas religiosos, incluyendo el cristianismo. De hecho, él era de padres cristianos. Pero él como ateo se encargó de atacar mucho la fe, cualquiera que sea su expresión. Y dentro de eso atacó el cristianismo y su pensamiento era ese, que la gente hablaba de Dios era porque era un invento humano, como una manera en cómo el ser humano le daba respuesta a las cosas que no entendía. Entonces, como no entendía ciertas cosas, la única manera de darles explicación era por medio de la idea de Dios. Lejos de imaginarnos que hoy en día mucha gente piensa eso, ¿sí? Ya no es solo la filosofía de Friedrich Nietzsche, sino prácticamente el pensamiento de cualquier persona no religiosa dice eso, ¿no? Son los hombres los que se inventaron a Dios. Son los hombres los que crearon a Dios en sus cabezas, básicamente es lo que están diciendo. Pero a mí me gustaría hacerte esa pregunta para que tú te la hagas y te la hagas con mucha sinceridad. ¿Creó Dios el hombre a su imagen? O sea, ¿tú realmente crees eso? Hazte esa pregunta. ¿Creó Dios al hombre a su imagen y semejanza? ¿O creó el hombre a Dios a su imagen y semejanza? Hazte esa pregunta. Parecería como absurdo formularnos esa pregunta en una iglesia cristiana, pero es bueno hacérsela. ¿Por qué? Porque si tú crees que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, eso debería afectar tu vida. ¿O no? Claro, soy hijo de alguien. Piensa en esto. Si tú crees que no importa, no importa si usted cree esto o esto otro, uno tiene que vivir bien. Uno tiene que ser bueno en esta vida. Estás creyendo que las creencias no afectan la dirección de tu vida. Y estás creyendo que una cosa es tomar decisiones y otra cosa es lo que yo creo. Y ahí hay un grave error. Y seguramente tu vida no va a reflejar lo que quisieras reflejar. Si nuestra fe no es genuina, sino que la vemos como una más entre muchas creencias, y es precisamente eso. Tú crees que tú tienes tu fe cristiana y hay muchas otras creencias en este mundo y tú eres de las personas que piensan, no, pues cada cual que crea lo que quiera, desde que estemos en paz,
cada cual que crea lo que quiera, y bueno, pero además de eso piensas que tu creencia es una más entre muchas verdaderas y válidas. Piensa en eso. Si tú piensas eso va a significar que tú tienes una fe débil, una fe que no transforma realmente. Porque yo no puedo decir que hay varias verdades. Yo no puedo decir que 1 más 1 es 2 y 1 más 1 es 3 y 1 más 1 es 5. Yo no puedo decir que el pasto es verde pero también es rojo, pero también es azul. Mucho menos cuando se trata de la vida, del propósito del ser humano, de la vida después de la muerte, de la existencia o no de Dios, de la naturaleza y el carácter de Dios, de la manera en cómo nosotros nos reconciliamos con Dios, o si es que no hay necesidad de reconciliarnos con Dios. O sea, no puede haber varias verdades, porque en algún punto unas terminan contradiciendo a otras. Entonces una de ellas tiene que ser mentira, ¿cierto? Entonces, si tú crees que tu fe es solo la tuya, muy privada, muy personal, cada cual cree lo que quiere, y lo de ellos también puede ser verdad, pero lo mío también, y todo eso, por eso tienes una fe débil que no te está transformando. Y por eso es que actúas muchas veces como si Dios no existiera. Pero ahora, tú dices, no, yo creo que la fe cristiana es la única verdadera. Yo creo que todo lo demás son engaños de este mundo, del diablo, y solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Yo creo eso porque la Biblia lo dice. Ya parece ser que tienes una fe más robusta, ya parece ser que tienes una fe más firme, más sólida, más clara. Pero ahora te pregunto, ¿aún así tomas decisiones en tu día a día que parecieran demostrar que como que Dios no existe en tu vida? Significa que aunque tus creencias parezcan fuertes, hay huecos por ahí. Parece que lo estás creyendo, pero solo en algunos momentos. Y en otros momentos, entonces, ¿en qué estás creyendo? Tal vez no solo deberías preguntarte si crees en la verdad, sino en qué otras mentiras estás creyendo. ¿Bien? Piensa en esto. Tú oras solo cuando estás en problemas. Es muy posible que haya personas que hagan eso. Yo recuerdo que cuando yo iba al centro me volvía re cristiano. Al centro de Bogotá. Hay una hora en todas las cuadras. Dios mío, cuídame, Dios mío, oh, Dios mío, Dios mío. Dicen que el ateo deja de ser ateo cuando el avión se está cayendo. ¿Sí? Es decir, un ateo de pronto en una situación de esas que está en un vuelo y el avión de repente se está cayendo, puede llegar a suceder que en ese momento esa persona tenga un clip, un momento de reflexión trascendental en su vida. Un amigo mío dejó de ser cristiano hace muchos años y se volvió ateo, después dejó de ser ateo, actualmente es agnóstico, o sea, no sabe nada, no sabe si Dios existe, pero tampoco sabe si no existe. Lo cierto es que él lucha con la depresión, con muchas cosas, con ansiedad, pero muy agudo, muy agudo. Ha intentado muchas cosas y no ha podido encontrar la luz, la libertad. Y un día pasó por una angustia tan fuerte que él se sintió morir. Él me contó eso. Y cayó de rodillas donde estaba y lo único que le salió de la boca fue: Dios mío, ten misericordia de mí. No ha vuelto al cristianismo, no ha regresado a la fe, pero en ese momento experimentó una angustia tan grande que buscó aferrarse a Dios.
Entonces esas cosas nos pueden hacer pensar que realmente nuestro corazón, como hemos dicho de manera poética, nuestro corazón tiene un vacío con forma de cruz, ¿sí? Realmente hay algo en nosotros que nos jala siempre a querer ir a Él otra vez, ir a Él otra vez. Pero ¿eso significa tener una fe robusta? No, hermanos. Vivir así es horrible. O sea, vivir así otra vez en problemas y otra vez busque a Dios y después vuelvo y me alejo y otra vez y otra vez. Vivir así es horrible. Eso es vivir sin paz. Entonces, hermanos, cuando tú eres el tipo de cristiano que solo ora cuando está en problemas, entonces mi pregunta es, ¿en qué estás creyendo para que el resto de tus días no estés orando? Algo estás creyendo. No sé qué es, pero en algo estás creyendo y ese algo es falso. Pero eso falso que estás creyendo es lo que te mantiene todos los días levantándote, yéndote a hacer un montón de cosas y no orar. Y solo tú. Yo no puedo aquí pararme y decirle a cada uno, tu problema es este, tu problema es este, tu problema es este. ¿Sabes por qué? Porque yo mismo tengo que mirar adentro mío y dedicarme tiempo para saber dónde están todas mis creencias equivocadas, por las cuales hago esto, hago esto, hago esto, hago esto. Entonces es tu responsabilidad delante de Dios mirar hacia adentro y poder descubrir e identificar en qué cosas estás creyendo que no son correctas, pero te mantienen viviendo como si Dios no existiera. Tomas decisiones y no le consultas a Dios. Tomas decisiones y de una vez lo haces es porque te pareció una gran oportunidad y la tenía que hacer ya porque es que no había de otra. Hermanos, la palabra de Dios dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y aquí, por lo general, entre más jóvenes son las personas, más se abren a pedir consejo, o por lo menos a mostrar las dudas que hay en su corazón. Pero entre más mayores se van volviendo, se vuelven más cerrados. Dicen, ¿yo qué voy a tener que ir a buscar a alguien a contarle qué voy a hacer con esto y esto otro? No, eso lo hago yo, eso lo decido yo. Pero la palabra de Dios dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. ¿Qué significa eso? Que en nosotros, por muy inteligentes que seamos, por muy brillantes y por mucho que se nos pueda prender el bombillo, necesitamos de la sabiduría de otros. Amén. Amén. Fuera de eso, en la iglesia, la palabra de Dios dice que en la iglesia Dios puso pastores, maestros. Somos un cuerpo que nos ayudamos unos a otros. ¿Qué significa? Que la iglesia es un lugar donde yo puedo y debería pedir siempre consejo. No porque aquí estemos los mejores. Atención. ¿Por qué no? Aquí no estamos los mejores, sino porque aquí está el Espíritu Santo. Amén. Afuera están los mejores, pero allá no está el Espíritu Santo. Tú decides. Tú decides si confías en tal profesional, en tal persona que no tiene al Espíritu Santo o que vive en desobediencia al Señor, o en las personas que aunque no son perfectas, tienen al Espíritu Santo. Al Señor le plació que nos edifiquemos unos a otros como iglesia. ¿Bien? Entonces, cuando una persona toma decisiones y no pide consejo, sino va haciendo, está actuando como si Dios no existiera. Porque Dios en su palabra dice que pidamos consejo, que oremos, que miremos los principios de la palabra, etc. Pues claro, tomas una decisión mala y si es una decisión importante, las consecuencias vendrán. Las consecuencias vendrán. Y entonces, ¿cómo te vas a sentir? Estando en un desierto.
¿Ves? Esto es ateísmo práctico, cuando vivimos ignorando la presencia de Dios. Eso es vivir como un ateo, aunque creemos en Dios. Por eso lo llamamos ateísmo práctico. Es decir, no me confieso ateo, no digo que Dios no existe, pero en la práctica actúo como si Él no existiera. Pero la Biblia nos llama a vivir de una forma diferente. La Biblia nos llama a vivir una fe real, a experimentar una fe real. Hebreos 11:6 dice así, lo puedes leer en pantalla. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que lo buscan. Este versículo es clarísimo, pero nos da la impresión de que estuviera hablando solo como del momento en el que voy a orar, ¿no? Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe. Entonces, por lo menos yo cuando leía este versículo, yo me imaginaba, cuando dice cualquiera que se acerque a Dios, me imaginaba como una persona que va a ir a orar, ¿sí? Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe. O sea, si yo voy a orar, debo creer que Él existe. Y yo decía, pues es que me parece como tan obvio, pues es que si no creo que existe, pues ¿para qué voy a ir a orar? ¿Cierto? Y que premia a los que lo buscan. Lo buscan, o sea, sí tiene que ver con la oración. Pues sí, puede tener que ver con la oración, pero creo que es mucho más que eso, ¿sabes? El enfoque de este versículo no es orar. El enfoque de este versículo es agradar a Dios. Y lo que está diciendo es que si yo quiero vivir para agradar a Dios, yo tengo que saber que Él está ahí siempre. No está hablando de existencia como Dios existe o no existe. Porque hay gente que cree que Dios existe, pero está quién sabe en qué galaxia. Y que se olvidó de nosotros. No está hablando de esa existencia. Creo que aquí el autor está diciendo, en otras palabras, si me permites parafrasearlo y comunicarlo en mi manera de comunicarme. Si tú quieres vivir de una manera que agrade a Dios, debes convencerte de que Él está contigo siempre. Amén. 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 Porque cuando actúas de maneras equivocadas, en ese momento estás queriendo hacerte cuenta que no está ahí. ¿Sí? Cuando está la tentación, cuando está en la posibilidad de hacer el negocio torcido, cuando estoy teniendo esa discusión con mi esposa y sé que yo como hombre tengo que ser respetuoso, tengo que tratarla como vaso frágil, en ese momento no quiero tener ni la más mínima noción de que Dios está ahí. Tengo ira y quiero ofenderla y quiero herirla y quiero ir en contra de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hago? En ese momento me hago el loco. Y quiero pensar que Dios no está viéndome, no me está oyendo y voy y hago lo que quiero. Es un ejemplo, es solo un ejemplo. Pero en cada cosa que nosotros hacemos y actuamos a nuestra manera, lo que estamos es en ese momento haciendo de cuenta que Dios no está. Así de sencillo. Por eso es que acá dice, si quieres agradar a Dios, tienes que saber que Él está ahí y que premia a los que lo buscan. Entonces Dios no solo está ahí si es que estás pensando que Él está ahí como policía. Prohibido, permitido, prohibido, permitido. No es así. Él está ahí con el deseo de premiar. Pero por nuestro propio corazón duro y rebelde y necio, nosotros ni siquiera pensamos en ir y buscar ese premio. Sino que queremos ir y hacer lo que nos gusta, que está mal, y queremos hacer de cuenta que Él no está. Entonces no es así. Por eso es que vivimos vidas que no agradan a Dios.
Entonces esta fe, como les digo, no es solo para orar, sino para vivir cada día convencidos de que Dios está presente y recompensa a quienes lo buscan. Entonces yo te pregunto, si deshonramos a Dios con frecuencia, ¿cómo estamos creyendo? ¿Cierto? Si deshonramos a Dios con frecuencia, o bueno, hazte esa pregunta, ¿tú deshonras a Dios con frecuencia? Hazte esa pregunta. Inicias tu día, ¿qué haces? ¿Deshonras a Dios? Cuando yo deshonro a Dios con frecuencia, algo estoy creyendo que está mal. Así tenga creencias bíblicas, debo tener otro montón de creencias que no estoy viendo y están mal. Muy mal. Es básicamente lo que quería decir Santiago, el apóstol, a sus lectores. No, mentiras, este no era el apóstol. Este era el hermano de Jesús, sí. A sus lectores en esta carta, él lo dice de esta manera, presta la atención. Santiago 2 del 18 al 20 dice: a los que dicen que son fieles a Dios, ¿pero qué? Pero no hacen lo bueno, yo les podría decir, ok, tú dices que eres fiel a Dios y yo hago lo que es bueno. Atento a este razonamiento, es interesante. Demuéstrame que es posible ser fiel a Dios sin tener que hacer lo bueno. Y yo te demostraré que soy fiel a Dios por medio del bien que hago. ¿Te das cuenta? Versículo 19. Tú crees que existe un solo Dios, o sea, esta persona es creyente. Y dice que es fiel a Dios, pero ¿qué hace? Hace lo malo. Entonces, Santiago dice, tú crees que existe un solo Dios. Muy bien. Pero es que hasta los demonios creen en Él y tiemblan de miedo. Versículo 20, no seas tonto. Debes aceptar que de nada te sirve decir que eres fiel a Dios y confiar en Él si no haces lo bueno. En otras palabras, ¿cuándo se revela que yo realmente estoy confiando en Él? Cuando vivo como a Él le agrada. Cuando estoy haciendo cosas que le desagradan, hay fracturas en mi fe, o no estoy creyendo sinceramente o estoy creyendo cosas que están mal. Y Él lo que está diciendo es, no seas tonto. Lo primero que tienes que hacer es salir de ese engaño. Lo primero que tienes que hacer es salir de ese engaño. ¿Cuál engaño? Creer que con decir que crees en Dios y hacer ciertas cosas, ya está. Pero el resto de tu vida son decisión tras decisión equivocada. Acción, acción, permitir y tolerar cosas que no agradan a Dios. ¿En qué estás creyendo entonces? Yo te demuestro, es lo que quiere decir Santiago, tú me demuestras a mí con palabras, pero yo te lo demuestro con acciones. ¿Cuál tipo de cristiano deberíamos ser? El que demuestra su fe, ¿cómo? Con acciones. Si no estamos siendo así, estamos siendo tontos. Y además estamos teniendo una fe que es solo intelectual. Pero lo que necesitamos es una convicción profunda que nos lleve a obedecer. Piensa en eso. Piensa en eso y ojalá te lo puedas repetir ahí en tu cabeza. No solo necesito una fe intelectual, sino una convicción profunda que me lleve a obedecer. Y te quiero decir algo, eso lo sé por experiencia buena y mala, que eso solo es posible
esa convicción profunda, solo es posible por medio del Espíritu Santo. Esa convicción solo es posible gracias al Espíritu Santo. En otras palabras, si vivimos en comunión con Él, con el Espíritu Santo, no vamos a vivir como ateos prácticos. Necesitamos empezar a tener en cuenta el Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Quiero hacerte esa pregunta: ¿qué es el Espíritu Santo para ti? La tercera persona de la Trinidad. El que tiene forma de palomita. Piensa en eso. Porque el Espíritu Santo es real. Y está en todos los que pertenecemos a Cristo. Pero quizás lo estamos ignorando. Y no deberíamos ignorarlo. Este ateísmo práctico, ¿sabes al final en qué termina? En idolatría. Realmente un ateísmo absoluto no existe. Porque incluso el que se confiesa a sí mismo como ateo termina adorando algo. Algo o a alguien. Entonces también sucede con el ateísmo práctico. El ateísmo práctico termina en idolatría. O sea, en otras palabras, si tú vives como si Dios no existiera, aunque digas que es cristiano, vas a terminar idolatrando algo. Entonces, retomando la pregunta, ¿creó Dios al hombre a su imagen y semejanza? ¿O creó el hombre a Dios a su imagen y semejanza? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que ambas cosas han ocurrido. Ambas cosas han ocurrido. Y hoy quiero que nos enfoquemos en la segunda. ¿Y es cuál? Que el hombre ha creado, no voy a decir a Dios con D mayúscula porque eso no es cierto, pero el hombre sí ha creado dioses a su imagen y semejanza. Es lo más común, realmente. El hombre es una fábrica de dioses, con D minúscula. Dioses a su medida. Dioses que encajan en su corazón. Y las formas de esos dioses son ilimitadas. Yo no sé cuántos dioses me habré creado yo. Yo creo que no los puedo contar con los dedos de nuestras manos. Pero en la Biblia vemos que el primer Dios creado fue el yo. Y yo creo que todos nosotros hemos creado ese Dios. Pero cuando Satanás en forma de serpiente tentó a Adán y a Eva en el jardín del Edén, los invitó, tú conoces esa historia, los invitó a desobedecer a Dios bajo la idea de que si comían de ese fruto que Dios les estaba prohibiendo, ellos se iban a convertir en dioses. Porque les dijo, y comerán y serán como Dios. ¿Sí? Entonces ahí está el primer intento del ser humano de crear un Dios, y al primer Dios al que crea es él mismo. Es decir, yo quiero eso, yo quiero ser este tipo de persona. Pero fue una mentira, todos lo sabemos. Realmente nosotros lo único que queremos, y yo creo que todos hemos pasado por ahí, es queremos hacer nuestra voluntad sin malas consecuencias. ¿Sí o no? Queremos hacer lo que nos venga en gana, perdónenme que me exprese así, y que nada nos salga mal. Eso es querer ser Dios. En otras palabras, no estoy diciendo que el Dios real sea así. No, Él sí hace lo que quiere, pero es que Él es bueno. Esa es la diferencia. Él es justo, Él es recto, Él es puro, Él es santo, santo, santo. Por eso Él siempre hace lo que quiere y todo lo que hace es bueno. Todo lo que hace es justo, todo lo que hace es recto. Yo no.
Cuando yo pienso en hacer lo que quiero, si alguien me dice, haga lo que quiera, y no en una discusión, sino que alguien sensatamente me dijera, usted quiere hacer lo que quiera, vaya a hacer lo que quiera, le aseguro que en esas primeras 5 cosas que imagino, ya hay 2, 3 malas. Porque yo no soy bueno. ¿Ves? Entonces, que el hombre quiera ser Dios es fatal. Es fatal. Piensa en el joven rico. Entonces, yo creo que todos acá, o por lo menos la mayoría, conocemos la historia del joven rico. Este muchacho rico, que tenía muchas posesiones, creyente, y se acerca al Señor Jesús y le dice, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Cierto? ¿Recuerdan la historia? El Señor le menciona algunos mandamientos. Y él le responde, todo eso lo he hecho desde mi juventud. O sea, tras de que era creyente, se esforzaba por ser bueno. Bien. Pero curiosamente se acerca a Jesús y le dice, Maestro bueno, y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ahora, Jesús sí era bueno, pero estaba envuelto de humanidad. Y él en ese momento tiene que responderle a este hombre diciéndole, bueno, es solo mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? En otras palabras, si Jesús dice eso, ¿yo por qué voy a pensar que soy bueno? ¿Sí? Pero el joven rico no las pesca. ¿Sí? Él dice, yo he obedecido todos los mandamientos desde mi juventud. Dime, ¿me hace falta algo? Es como si dijera eso. Yo soy bueno. Siempre he sido bueno. No sé si has escuchado a una persona hablar así. Es que fulanito es una buena persona. O yo siempre he sido muy espiritual. ¿Qué has pensado de ti mismo? No sé. Pero reflexiona. Y este hombre le dice, yo he hecho todo eso, dime qué me falta. Si es una cosa, la hago. Solo dímelo. Así es el corazón del ser humano. Él se sentía así de bien, así de seguro. Entonces Jesús, que conoce nuestros corazones, le dice, excelente, ve y vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres y sígueme. En otras palabras, solo te hace falta una cosa. Hazla. ¿La hizo? No. En otras palabras, ¿para qué le sirvió haber obedecido en todo lo demás? Para nada. ¿Por qué? Porque solo le faltaba una cosa y era el corazón. De aquí para afuera hacía, pero aquí no estaba. Su corazón no estaba realmente queriendo agradar a Dios. Pasó de ser un hombre súper religioso a ser un ateo práctico en un segundo. Y se fue triste. No fue capaz de renunciar ¿a qué? A sus ídolos. ¿Cuáles eran los ídolos de este hombre? Sus posesiones y él mismo. No pudo. Creamos dioses para obtener lo que deseamos, pero no para rendirnos a ellos. Es lógico. Es lógico. ¿Quién crearía un Dios para rendirle todo? No, pues es que para eso tenemos a Dios. Él es el Señor. Y precisamente le queremos dar la espalda a Él y fabricar otros dioses porque queremos que esos dioses nos sirvan a nosotros. Y la versión más cristiana de la idolatría es cuando yo digo, ídolos yo creo solo en el Dios de la Biblia, pero quiero que Él haga todo lo que yo le pida. Lo estoy reduciendo a un ídolo. Señor, dame, Señor, hazme, Señor, esto, Señor, esto, Señor, esto, Señor, dame. Y el Señor cuando dice, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Cuándo me vas a obedecer? Ay, no, Señor, yo estoy muy ocupado. ¿Sí? Convertimos al Dios de la Biblia en nuestro ídolo de bolsillo.
ese ya no es el Dios de la Biblia. Aunque tú creas que es el Dios de la Biblia, nosotros queremos dioses que nos sirvan, pero el Dios de la Biblia exige entrega total. Nos inventamos el Dios del bienestar. Ese Dios que quiere que todo a mí me salga bien. ¿Sí? El Dios que me quiere dar casa propia, beca, carro, EPS, medicina prepagada, hijos saludables, la esposa más bonita, la más inteligente, la más servicial, la que nunca se cansa, la que es una mujer súper apasionada en la intimidad. Sí, o sea, Dios quiere lo mejor para mí. Y si algo no está bien, Dios cámbialo porque tú quieres lo mejor para mí. Ese ya no es el Dios de la Biblia. Porque si te das cuenta cuando te dije al comienzo del mensaje de hoy que Dios a veces nos hace pasar por desiertos, en un desierto no hay mucho bienestar que digamos. Bien. Que Dios busca lo mejor para nosotros, sí, pero a sus ojos, lo que es lo mejor a sus ojos. Él sí sabe lo que es bueno, perfecto y agradable para nosotros. Amén. Nosotros no. También nos inventamos el Dios que me deja hacer lo que quiere. ¿Cierto? No, es que Dios entiende. Es que Dios entiende mis luchas. Y voy haciendo lo que yo quiero y realmente soy yo haciendo mi propio cristianismo y Él lo entiende. Y bendíceme Dios. Tú ya te creaste un Dios, el Dios que te deja hacer lo que quiera, pero el Dios de la Biblia no es así. O el Dios que solo aparece en emergencias, que era el que yo tenía cada vez que iba al centro de Bogotá. ¿Sí? El Dios bombero. En fin. Pero la verdad es esta, hermanos. Dios sí existe. Y Él nos creó a nosotros, no al revés. Amén. En Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. El universo entero fue creado por Dios mismo. ¿Y eso te incluye? Eso me incluye. El punto es este, que el cristianismo parte de esta certeza. El cristianismo parte de ahí, de saber que Dios existe y lo creó todo y yo soy creación de Él. Por ahí empieza el cristianismo. Hay mucho más que ver, hay mucho más que entender, pero por ahí empieza, por el hecho de saber que Él me creó a mí y no yo a Él. Por lo tanto, ¿quién depende de quién? Nosotros de Él. ¿Quién se debe rendir a quién? Nosotros a Él. ¿Quién debe hacer la voluntad de quién? Nosotros la de Él. Porque Él nos creó a nosotros, no nosotros a Él, y mucho menos nosotros a nosotros mismos. ¿Cierto? Por eso la fe verdadera no es una creencia, ni debe ser una creencia vaga, ni supersticiosa, sino una convicción firme que defina nuestra vida. Quiero que leas conmigo el Salmo 14, versículos 1 al 5 y te des cuenta cómo las creencias sí dirigen nuestro curso de vida. Dice allí: solo los necios dicen en su corazón ¿qué? No hay Dios. Eso nos hace pensar de una vez en ateos. Estamos hablando del ateísmo práctico. Entonces, también aplica, porque en otras palabras no está diciendo solo los necios dicen con su boca. No, solo los necios dicen ¿dónde? En su corazón. Y vuelvo y digo, cuando yo quiero cometer este pecado y me quiero hacer el loco y quiero hacerte cuenta de que Dios no está ahí, o que Dios sí está ahí pero Él entiende, es una manera de decir: no hay Dios de la Biblia, no hay Dios bíblico. Entonces es la necedad de mi corazón. Solo los necios dicen en su corazón no hay Dios. Y ya termina ahí. Mire lo que empieza a decir. Empieza a hablar de ¿qué? De las decisiones que toman. ¿Ves? Ellos son corruptos y sus acciones son malas.
No hay ni uno solo que haga lo bueno. El Señor mira desde los cielos a toda la raza humana. Observa para ver si hay alguien realmente malo, si alguien busca a Dios. ¿Pero qué? Pero no. Todos se desviaron. Todos se corrompieron. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Versículo 4. ¿Será posible que nunca aprendan los que hacen el mal? Devoran a mi pueblo como si fueran pan y ni siquiera piensan en orar al Señor. Y el versículo 5 está ya, esto yo creo que ya ni siquiera es desierto, esto ya es juicio. Y dice, el terror se apoderará de ellos, pues Dios está con los que lo obedecen. Bueno, a veces en el desierto hay terror. Pero hay momentos en los que una persona se resiste tanto que ya no hay nada que hacer y ahí ya viene el juicio del Señor. Pero mientras no sea juicio y sea de pronto prueba, desierto, creo que es ahí donde hay que arrepentirse y cambiar de rumbo. Amén. Amén. Mira eso. Te das cuenta que el salmista, e incluso Pablo, este texto, Pablo lo cita en su carta a los romanos. Si no se han leído la carta a los romanos, tienen que leérsela. Esto es una bomba. Pero Pablo está aquí, el salmista y tanto Pablo en su carta están resaltando una universalidad de este ateísmo. No sé si se dieron cuenta. Porque no está hablando del ateo que dice que Dios no existe, sino del ateo en su corazón, del que ignora a Dios en su corazón y empieza a decir en el versículo 2, el Señor mira desde los cielos a toda la raza humana, observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios, pero no, todos se desviaron. Universalidad. O sea, todos nosotros, yo no estoy hablando aquí de algo, y si hay alguno aquí que en este momento está diciendo, bueno, sí, de pronto alguien acá, para alguien debe ser esa palabra, es para ti, tú que estás pensando eso. Y para los demás también. Y principalmente para mí. Todos nosotros, en nuestro corazón, vamos a tener la tendencia de hacer en ciertos momentos y situaciones de nuestra vida, hacer como que Dios no existe. No meta a Dios en esto. Deje a Dios fuera de esto. Esto es un asunto diferente. Siempre vamos a tener una tendencia consciente o inconsciente de sacar a Dios de la ecuación. Y cuando sacamos a Dios de la ecuación, lo único que va a haber es pecado, pecado, pecado. No va a haber otra cosa. Esto es ateísmo práctico. Pensar que creemos, pero vivir como si Dios no estuviera presente. Y cuando eso ocurre, inevitablemente viviremos para el pecado. Y si vivimos para el pecado, vendrán las consecuencias. Y ahí es donde estaremos metidos en un desierto. Yo te hago una pregunta. ¿Estás ahora en un desierto? ¿Y ese desierto en el que estás fue porque quisiste tomar decisiones haciendo como que Dios no estaba? Hoy ha llegado la luz a tu vida para que salgas de allí, para que cruces ese desierto de la mano de Dios. Amén. Amén. Si al oír este mensaje, y con esto voy cerrando, reconoces que has vivido como un ateo práctico, no es para condenarte, ni más faltaba, es para llamarte a una fe viva, auténtica y transformadora que busca a Dios con sinceridad. Eso es lo que debemos hacer todos nosotros, hermanos. Dios no quiere una fe de apariencia, sino una relación viva, que transforme realmente nuestra forma de vivir. Dios no nos creó como para que vivamos como si Él no existiera. ¿Sí? Dios no nos creó para eso. Dios te ama, hermano. Dios te ama. Dios te busca, tú lo sabes. Dios te busca.
tú debes tener un montón de evidencias de eso. Dios te ama, Dios te busca, Dios te llama a una relación viva. Entonces te hago esta pregunta. ¿Estás dispuesto a dejar el ateísmo práctico? ¿Estás dispuesto a comenzar a caminar con Él cada día? Amén. Amén. Si estás dispuesto, entonces te voy a dar 6 consejos para cultivar una fe diaria y vencer ese ateísmo práctico que está en todos nosotros. Y pues el primero es obvio. Empieza el día con Dios. Ese es obvio. Empieza el día con Dios. Tú podrás decir, ay, pero siempre hablan de lo mismo, pero eso yo ya sé. Ok, pero ¿estás empezando tus días con Dios? Porque volvemos a lo mismo. ¿De qué te sirve decir que ya sabes si no haces? Por eso es que acá no la pasamos repitiendo muchas cosas, porque es que en muchas de esas cosas no vemos que la iglesia esté haciendo lo que Dios quiere. Entonces hay que decirla otra vez y de otras maneras. Pero esto es clarísimo. Si yo quiero vencer ese ateísmo práctico, tengo que empezar el día con Dios. ¿Sabes por qué? Porque si tú empiezas el día y no oras, si tú empiezas el día y no estás con Dios, no pasas un tiempo especial con Él, pues entonces estás empezando ignorándolo. Ya empezaste mal. Ya estás tomando tu primera decisión atea. Es así de simple. Entonces ora. Entrégale tus planes. Entrégale tus miedos. Entrégale tus dolores. Busca su palabra cada mañana. Abre la Biblia. Lee. No con el deber de cumplir tal punto del plan de lectura. No. Lee con el deseo de encontrar la dirección de Dios para tu vida. Luz que ilumine la oscuridad que hay en tu corazón. Segundo consejo, consulta antes de decidir. Consulta con Dios antes de decidir, pero ya sabes, consultar también tiene mucho que ver con abrir la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia acerca de esto? Lo que pasa es que si tú te has dejado atrapar por estos tiempos inmediatistas, tú vas a decir, listo, ¡pum! ChatGPT. Vamos a consultar a ChatGPT a ver qué dice esto. ¿Por qué? Porque no quieres ir y abrir la Biblia y conocer la palabra de Dios. Ah, no, pues es que ChatGPT yo le puedo decir, ¿y qué dice la Biblia acerca de esto? No, tienes que aprender a conocer la palabra de Dios. La tecnología es buena, pero no dejemos que nos robe los tesoros que Dios nos ha dado. Amén. Amén. Y pide consejo sabio antes de actuar. Es muy feo cuando... Es feo y bonito. ¿Para qué voy a decir mentiras? Cuando una persona llega a consejería y le dice, mire, estoy vuelto nada, eso es bonito. O sea, es feo porque es feo ver una persona que llegó ahí. Pero es bonito saber que por fin lo están buscando a uno, ¿sí? Y cuando digo por fin lo están buscando a uno, no estoy diciendo que yo tengo algo especial, estoy hablando de mí o de cualquier otro consejero en la iglesia. Me estoy refiriendo al acto de buscar consejo. Después del desierto ya están hasta acá y ahí sí están diciendo necesito dirección. Si tú quieres vencer ese ateísmo práctico, consulta antes de decidir. Número 3, recuerda la presencia de Dios. Vive consciente de que Dios te ve. Vive consciente de que Dios está en ti por medio de su Espíritu Santo. ¿Puedes repetir eso conmigo? Dios está en mí
Jesús está en mí. Porque su Espíritu Santo está en mí. Porque su Espíritu Santo está en mí. Hermanos, eso es lo que dice la Biblia. O sea, si tú sigues a Cristo, el Espíritu Santo está en ti. Y el rol del Espíritu Santo es guiarnos, convencernos, fortalecernos y darnos poder para no vivir como ateos prácticos. Mira estas palabras tan hermosas de Jesús en Juan 16, del 7 al 14. Dice, en realidad, acá está hablando Jesús antes de morir en la cruz, y Él ya les está empezando a anunciar que es necesario que Él muera. Y todos están como, pero ¿por qué si hasta ahora estamos empezando? Llevamos 3 años en esta revolución. ¿Cómo así que te vas a morir? Y Él les dice, en realidad a ustedes les conviene que me vaya. Porque si no me voy, el Espíritu que ¿qué? Los ayudará y consolará, no vendrá. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. ¿Ves? Dice el versículo 8 y de ahí en adelante, cuando el Espíritu venga, miren las funciones del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos aprender a ser sensibles a lo que el Espíritu Santo hace, porque muchas veces Él actúa y nosotros pensamos que somos nosotros. Ah, es que yo soy tan bueno. Es el Espíritu Santo que está ahí. Necesitamos reconocerlo. Mira lo que dice que hace el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu venga, hará que los de este mundo se den cuenta de que no creer en mí es pecado. ¿Tú ya estás ahí? ¿Tú ya sabes que no creer en Jesús es pecado? ¿Quién te convenció? El Espíritu Santo. Ahí dice. También les hará ver que yo no he hecho nada malo y que soy inocente. Finalmente el Espíritu mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo y que lo castigará. Yo, por mi parte, regreso a mi Padre y ustedes ya no me verán. Tengo mucho que decirles, pero ahora no podrían entenderlo. Y en el versículo 13 les dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. También les hará saber todo acerca de mí y así me honrará. El Espíritu Santo nos lleva a honrar a Jesús. ¿Bien? Nos lleva a agradar a Dios. ¿Te das cuenta? Es el Espíritu Santo el que hace esas cosas. Esa es su misión. Lo que está diciendo Jesús es que si el Espíritu Santo no viene, eso no pasa. O sea que Él viene para que eso pase. O sea que si tú quieres que eso pase, necesitas al Espíritu Santo. Necesitas ser consciente de que Él está en ti, necesitas recordar la presencia de Él, necesitas decirte todos los días, tú estás conmigo, Espíritu Santo, y estoy en medio del trabajo y el trabajo empieza a abrumar, pausa, un minuto. Hoy en día se habla de las pausas activas, ¿sí? Pues entonces haz una pausa activa para recordarte que el Espíritu Santo está contigo. Pero no nos olvidemos de Él porque pasa 1, 2, 3 horas, 5 horas y Dios ya no está ahí. Entonces ya empiezo a mirar lo que no debo, a decir lo que no debo, a pensar lo que no debo. Pero solo puedo vivir una vida agradable cuando sé que Él está ahí cumpliendo esa función en mí. Romanos 8:14 dice, los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, si eres hijo de Dios, déjate guiar. Porque eso es lo que Él está queriendo hacer. Y de hecho, cada vez que sientes ganas de hacer lo bueno, no eres tú en medio de tu remordimiento. Es el Espíritu Santo queriéndote guiar. Él no te dejó solo. Él no está decepcionado de ti. No pienses eso. Si estuviera decepcionado de ti, ya no estarías aquí, créeme. Solo déjate guiar, porque Él está haciéndolo. La fe viva es principalmente una obra de gracia.
¿Entiendes? No es solo el esfuerzo humano, es Él, mira, es Él el que hace lo que realmente pesa. Entonces, ese es el tercer consejo, recuerda su presencia. Cuarto, obedece en lo secreto. Este es bueno. Este me habló mucho al corazón. Haz lo correcto aunque nadie más te vea. ¿Bien? Eso es obedecer a Dios en lo secreto. Y cuando lo hagas, hazlo solo para agradar a Dios. Porque es que nuestra tendencia, o por lo menos la mía, no sé ustedes, es que cuando nadie me ve, ahí sí pelo el cobre. ¿Cierto? Porque como nadie me ve. En otras palabras, cuando nadie me ve es cuando decido ignorar a Dios. No. Todo lo contrario, ¿quieres vencer el ateísmo práctico en tu vida? Entonces obedece en lo secreto. En otras palabras, ahí cuando nadie te ve es cuando vas a decir, Señor, esto lo hago para agradarte a ti porque nadie me está viendo. Eso es hacer a Dios real, como es realmente. Quinto, rinde tus deseos a Cristo. No sigas tus impulsos sin buscar antes la dirección de Dios. Esos impulsos que estás teniendo son buenos, son sanos, puedes saciarlos de una manera que honre a Dios, ve y hazlo. No sabes, pide consejo, consulta, ora, rinde tus deseos a Cristo. Y sexto, rodéate bien. Es decir, cultiva tu comunión, cultiva una comunión con creyentes que te animen, que te confronten y te apoyen espiritualmente. Y les pido esto, hermanos. Vivimos en una era en la que lo llamamos generación ¿de qué? De cristal, ¿no? Los ofendibles. Pero ojo, que no son solo ellos, esto se está volviendo ya modus operandi de la humanidad. Ahora todos nos estamos volviendo de cristal y en la iglesia los cristianos se están volviendo de cristal. Entonces ya quieren solo predicaciones que les hagan sentir bien, si quieren escuchar es lo que quieren oír y entonces no piden consejo. ¿Por qué no pide consejo? No, porque yo ya sé lo que me van a decir, ¿sí? ¿Y qué es lo que te van a decir? Pues que me arrepienta, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que quieres oír? No, Dios te entiende. Volvemos a lo mismo. ¿Tú estás pidiendo consejo? Sí. ¿Y a dónde estás yendo? ¿A donde te están diciendo cosas bonitas? ¿A donde solo te están diciendo lo que quieres oír? La palabra de Dios nos llama a tener comunión con la iglesia. Porque en la iglesia es donde muchas veces me van a decir, ¿sabes qué? Tú no estás bien. Necesitas arrepentirte o te equivocaste. Y aunque te amo, no tolero tu pecado. Porque así es Dios con nosotros. Nos ama, pero no tolera nuestro pecado. Nos necesitamos unos a otros. Amén. Y solo en la medida que estemos así, cercanos, contándonos nuestras luchas, contándonos nuestros desiertos y esas cosas, vamos a orar unos por otros. Amén. Y vamos a aconsejarnos unos a otros. Entonces, hermanos, si tú logras vencer este estilo de vida de ateísmo práctico, te vas a ahorrar varios desiertos en tu vida. Porque hay desiertos que se pueden evitar. Y este es uno de ellos. Pero si ahorita estás metido en un desierto producido por decisiones de ateísmo práctico, hoy has recibido luz para salir de ahí. Salgamos de ahí. Amén.